Tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos un capítulo especial. Hablaremos sobre feminismo, transfobia y exclusión. Se les recomienda que, pues, si son sensibles al tema, por favor, se salgan. En algún momento no se busca una agresión o algo por el estilo, es simplemente por fines informativos. Y bueno, no se olviden de suscribirse a nuestros canales, a nuestro canal de YouTube o a nuestras plataformas de Anchor, Spotify y ya saben lo demás. Entonces, pasamos con la locutora del día de hoy, que es esta Gabriel. Gracias, Sofi. Entonces, me gusta mucho estar aquí hoy. Me gusta, no me gusta tanto el tema, creo que es delicado y que, pero bueno, es una gran oportunidad. Y es algo que tenemos que hacer y es algo que tenemos que trabajar, y qué mejor forma de hacerlo que horizontalmente. Me gusta mucho el formato actual de este podcast. Bueno, supongo que me presento. Yo soy Gabriel, soy profesora de lógica en la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo una banda de death metal que se llama Quingy. No es death metal, es otra cosa. Bueno, bueno, vamos a hablar de feminismo, transfobia y exclusión. Me acompañan hoy, pues, varias personas. Está... Y además tenemos en este espacio otras personas que también pueden intervenir. Está, por ejemplo, Luna. No sé si quieres saludar a la gente y presentarte. Oli, bueno, yo soy Luna. Soy actualmente, bueno, estoy en exámenes de ingreso a la universidad. Pienso estudiar antropología social. Y soy feminista interseccional, que es algo que se relaciona al tema de hoy. No sé qué más decirles. Tal vez es suficiente. También está Monse, si te quieres presentar, por favor. Sí, gracias, Gabriel. Y pues primero, antes de presentarme, quiero agradecer a Sofi, que tuvo la iniciativa de empezar estos espacios de escucha y de intervención, y pues agradecerle a todos. Yo soy Monse, estudio pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Soy militante de Cuautlicue Siempre Viva, Ciudad de México, y pues estoy tratando de trabajarme y pensarme a través del feminismo decolonial. Gracias. Ok, muchas gracias. Y bueno, también están por ahí, aunque tal vez no necesariamente van a querer manifestarse. El día de hoy está Sander, Mary y Sam, que tienen la facultad de levantar su manita y de pronto decirnos hola. No sé si quiere saludarnos a alguno de ustedes o todos. Sander, saluda. Oli. Ahí está Mary. Oli, bueno, como estás, soy Mary. Yo estoy de vuelta. Ahí está Sam. Hola, Sam. Soy la editora de este podcast, así que pues aunque no esté dentro de las grabaciones, siempre estoy presente. Soy omnipresente en este podcast. Estoy en vistas de que tal vez termine desde Oriente. Estoy por ingresar tal vez a la universidad. Quiero estudiar economía. Soy parte de un pequeño cubículo llamado Eros, que es sobre las cuestiones LGBT más. No sé qué vaya a pasar cuando entre a la universidad, así que feliz de estar aquí por primera vez. Por primera vez aquí. Que me escuchen, porque pues, siempre estoy aquí. Ok. Entonces, bueno, el tema de hoy seguramente es delicado por sí mismo, y tal vez quiero plantear como punto de partida por qué es conflictivo hablar de feminismo y transfobia y exclusión. Seguramente pues hay varias
cuando le preguntábamos a Sofi con respecto al tema de hoy, dice, bueno, pues es que es el mejor eufemismo que se me ocurrió y creo que fue brillante ponerle ese nombre. Otras palabras seguramente van a surgir en el curso de nuestra conversación, pero por lo pronto, y antes de que las cosas tomen su curso, quiero hablar sobre, o quiero plantearles lo siguiente. El tema de la exclusión y la transfobia específicamente tienen que ver con dos cosas: los espacios públicos y las políticas públicas. A ver si estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué hablo de los espacios públicos y las políticas públicas? Miren, es algo que hemos vivido. O sea, en realidad, lo que como persona transgénero esperas de la gente a tu alrededor, de pronto no es que le encante como eres, ni que sean LGBTIQ y que piensen lo mismo que tú, ni que defiendan tus derechos o los promuevan. No, todo lo que esperas es pues, que te respeten, ¿no? Y que te dejen vivir como tú quieras. Eso es básicamente lo que esperas como persona transgénero. Y de hecho eso no es lo que esperas como persona transgénero, es lo que esperas como cualquier persona. No estamos, me parece, ninguna persona en condiciones de decirle a los demás, quiero que todos se comporten de esta forma. Entonces, el tema es, ¿qué sucede en los espacios públicos? Lo hablamos desde la primera vez que trabajamos en este podcast. Cuando hablamos de, mira, en tu casa tú puedes ser como tú quieras de pronto y te puedes vestir como tú quieras y, bueno, depende también de las personas que vivas, ¿no? Pero, pues, no necesitas baños que distingan sexo o género o nada. Pues hay un solo baño, porque la idea es que todo el mundo que está en tu casa va a respetar, ¿no? Pero en los espacios públicos sí. En los espacios públicos parece que sí hay ciertos códigos para diferenciar a unas personas de otras con base en ciertos criterios, específicamente sexo y género son los que no son relevantes en este momento, y eso atiende a varias causas que no podemos nada más perder de vista. Entonces, creo que ese es nuestro tema de hoy, decir cómo es que como personas transgénero esperamos relacionarnos con el mundo, cómo esperamos que las otras personas se relacionen con nosotros. Eso es una cosa, los espacios públicos. Y otra son las políticas públicas, porque la gente, creo que esto lo han visto, díganme si no, muchas personas piensan algo así como, mira, yo pago mis impuestos y por lo tanto tengo derecho a decidir tajantemente qué es lo que quiero que haga el gobierno con mi dinero, ¿no? Y eso es parcialmente cierto. Dice, sí, pero no eres la única persona que pagó, no eres la única persona que toma decisiones y no eres la única persona cuyas necesidades tienen que ser consideradas por la sociedad. Entonces, el tema con hablar de políticas públicas, esto es interesante, a ver si tienen experiencias así parecidas a ustedes. Por ejemplo, cuando fui a hacer mi trámite del CURP, particularmente el del CURP, fue muy, muy ágil. La gente me trató muy bien, todos los funcionarios como que súper amables, atentos y demás. Y me decía una amiga, bueno, pero pues eso es porque les dijeron que lo hicieran, ¿no? O sea, en el fondo tal vez te odian y quieren que te mueras. O sea, yo, mira, tal vez en el fondo hay quien me odia y quiere que me muera, pero pues es irrelevante mientras no me mate o no haga cosas en contra mía o no coarte mis derechos, no todo el mundo me va a querer, ¿no? Y no solo por ser transgénero, desde antes la gente no me quería. Entonces, de hecho, no, de hecho creo que si me preguntan por mi caso particular, yo creo que tengo mucha más aceptación social ahora que soy transgénero que antes sí tenía mucho hate. Entonces, son esas dos perspectivas que les quiero plantear. ¿Cómo, por qué es tema la transfobia o la exclusión en los espacios y las políticas públicas? O si están de acuerdo que ese es en realidad lo que nos tiene que preocupar, no tanto lo que piensa o sienta la gente en su interior, sino cómo se relaciona con los demás. No sé quién quiere empezar, tal vez Luna. Bueno, de hecho me dejaste pensando justo cuando empezaste a hablar de los baños, se me vino a la imagen lo que pasaba en el Pentágono, que en el Pentágono hay el doble de baños, porque había antes en la segregación,
habían baños para negros y baños para blancos. Entonces los separaban por mujeres blancas, mujeres de color, hombres negros, hombres blancos, y no podían entrar a los baños de los otros. Y justamente, justo en eso de las políticas públicas, un gran paso para eliminar la discriminación hacia los afrodescendientes fue eliminar esta segregación de espacios exclusivos para blancos y negros. Y justamente el permitir que las personas trans, por ejemplo, entren a los baños del género con el cual se identifican, podría hacer la gran diferencia, o una gran diferencia, porque hablaría de más aceptación, porque aunque a ti no te guste, pues no puedes hacer nada para cambiarlo. Lo mismo que dices con el CURP, el ejemplo perfecto. Tal vez hay personas que no les gustará que cambiaras tu CURP, pero pues, ¿qué van a hacer? No pueden cambiar la ley, no pueden cambiar las formas en las que se comporta la sociedad. Bueno, en mi caso yo siento que es ahí donde está la gran línea entre el pensarlo y el tomar una acción. Es diferente, yo creo que todos hemos pensado en, ay, quiero matar a tal persona, ay, quiero matar a mi profesor, ay, quiero matar a tal persona, pero lo decimos al aire, ese pensamiento nomás transforma un segundo en nuestra cabeza y ya, ¿no? Pero es muy diferente cuando tú ya compras un arma para hacer tal acto, o de plano vas y ya lo haces. Es ahí la gran diferencia entre el solo pensarlo y el tener la idea y quererlo, pero no el hecho de que ya lo hagas, ya tomes una iniciativa para empezar a hacerlo. Es ahí donde marca esa línea entre lo que se vuelve privado y lo que es público, por decirlo de alguna forma. Lo público es como yo me voy a comportar con todos, es como me voy a demostrar yo ante las personas y ante las que estamos viviendo. Y lo privado son mis pensamientos y lo que yo siento hacia esa persona. Pues esto a mí se me hace interesante, como, o sea, pensar que en los espacios públicos se tiene que tener ya el respeto de los otros, ¿no? Sí, de las otras, de los otros, pero pues me pregunto el por qué no se tenía antes respeto hacia otras formas de ser y estar en el mundo antes, ¿no? Como el ejemplo que ponía Luna de las personas negras, o sea, las personas racializadas, ¿no? Y como fue todo un movimiento histórico que después ya en los ámbitos públicos, que bueno, que aún hay mucho racismo, ¿no? Pero Sí, como no transfobia, ¿no? Entonces me parece que, pues, no sé, me pregunto primero el por qué no habría que tener respeto hasta en el espacio público por otras personas, ¿no? Y creo que hay una lógica que se basa en fundar la diferencia, ¿no? En negar como otras otredades, otras formas de ser, otras formas de relacionarnos, ¿no? Y que constituyen códigos morales, ¿no? O no sé si me voy a entender. Sí, creo que sí. Lo que estás diciendo de pronto es que es complicado, porque si terminas con la idea de, bueno, las distintas personas establecen o cambian los códigos morales y lo que nosotros pensamos es que hay una directriz ética donde queremos ser una sociedad mejor o ser mejores individuos. Lo que vemos es que los individuos por sí mismos son parte de una población, pero eso parece que no implica que sean parte de una comunidad. Por ejemplo, nosotros, no sé, antes yo no conocía a Sander y Sander no me conocía a mí. Y no obstante que no tuviéramos aparentemente nada en común, tanto Sander como yo éramos parte de la población transgénero de la Ciudad de México, aunque no tuviéramos prácticamente nada en común. Sin embargo, en el momento en el que decimos, mira, somos población transgénero y además nos interesa hablar de estos temas y queremos promover que pues la gente defienda los derechos de los transgéneros, que los respeten, y además queremos mejorar la forma en la que la gente transgénero se vincula con el resto de la sociedad, bueno, entonces tal vez estamos constituyendo una comunidad. No es gratis ser una comunidad. A veces se piensa eso,
que porque tienes membresía en una colección de individuos, entonces ya eres parte de la comunidad, o porque hay un grupo de personas unidas bajo una matrícula o rubricadas por una etiqueta, entonces ya son una comunidad. Y no, creo que lo que estás diciendo es eso, ¿no? Como que toma algo más, hacer una comunidad y mejorar el intercambio, digamos, de posturas éticas y una mejor moralidad, tal vez. O tal vez dije algo distinto de lo que estabas diciendo, pero espero que no. No, exactamente eso. De hecho, lo que dices, Monse, de esto lleva, o sea, ¿por qué no lo hubo desde un inicio? Creo que también hace falta plantearnos un contexto histórico. Y al ser una población muy relacionada con lo europeo, que al final está muy relacionado con las religiones judeocristianas, que al final está muy relacionado al rechazo de todo lo distinto, al nivel de que hace unos siglos hablamos de quema de brujas. Estamos hablando que estamos en un contexto donde nuestra propia cultura, nuestra propia educación es una educación hacia el rechazo de culturas o de formas de expresión distintas al canon. Y el canon, ¿quién lo da? Entonces, yo podría definir que quien lo da el canon lo dan los medios de comunicación, incluso en la escuela con lo que nos muestran, los programas infantiles. Nosotros desde chiquitos vemos un canon que buscamos seguir e imitar. Y justo cuando hay personas que se empiezan a salir del canon, es cuando se siente justamente que hay un rechazo social ante formas de comportamiento, ante formas de vestir. Este rechazo creo que es muy generalizado, como lo dije antes de iniciar el podcast, y que lo podemos aplicar casi en todas las formas de pensar, pero justamente en qué encaja en la transfobia y el feminismo es lo que deberíamos plantearnos justo en este podcast. Ok, entonces irremediablemente estábamos llegando al punto de la transfobia y el feminismo. Antes de llegar ahí, solo por abundar en un aspecto que hemos mencionado, que mencionamos también en aquel primer podcast sobre qué es ser transgénero, está otra vez el tema de los baños, y es curioso porque estamos hablando siempre de baños. Dices, bueno, porque parece que es el lugar público que todas las personas tienen en común, porque pues irremediablemente todas las personas tienen que ir al baño. Y como lo decías en el caso del Pentágono, dices, bueno, es tan ostensible lo absurdo que puede ser una segregación arbitraria, porque el tema es la arbitrariedad de establecer una clase con respecto a otra, en este caso basados en características, pues, genotípicas, supongo, o fenotípicas, con pigmentación de la piel. Se parece algo, pues, muy arbitrario y no justificado, pero pues eso nos lo parece ahora. También es cierto que eso nos parece porque nosotros nos desenvolvemos en un contexto donde ya existió una lucha, donde ya existieron distintos agentes y donde ya existieron distintos discursos que eran distintos de ese pues, normativo. Y regresando al tema de los baños, lo que decíamos en aquella primera sesión, Sara decía, por ejemplo, yo como mujer transgénero sí prefiero utilizar los baños de mujeres y me gustaría que las personas fuesen sensibles a este deseo mío, porque pienso que en los baños de hombres me siento vulnerada, siento que estoy a expensas de que me pasen cosas, ¿no? Mil disculpas a Sara si estoy diciendo algo que no fue lo que ella dijo, pero pues también es culpa por no estar aquí. Y yo le decía, no, yo estoy de acuerdo contigo, yo entiendo esa perspectiva, pero eso no es lo que hago yo. Yo como mujer transgénero escojo seguir utilizando el baño de hombres. ¿Por qué? Pues para empezar, porque yo no siento que yo esté vulnerable. Eso es una diferencia radical. Yo siento que si a mí alguien me quiere hacer algo, pues bueno, pues le va a costar, ¿no? O sea, esa es mi primera perspectiva. Que si causa incomodidad en los hombres en el baño de hombre, pues que se la aguanten, que les dé pena, que les dé vergüenza, que se vayan a rezar un rosario. Me importa muy poco. De hecho, disfruto bastante incomodar en ese sentido.
Y por último, y tal vez la más importante, es porque yo sé que como persona transgénero que no tiene el bendito cispassing del que estábamos hablando antes de empezar a grabar, mi presencia puede incomodar a personas no solamente por motivos de odio, no, sino que puede ser algo disruptivo, puede ser algo para los que no están preparados, puede ser algo un tanto impresionante, y no necesariamente tengo que exponer es decir, si quiero ver a quién, si aparentemente el ser transgénero entraña ya una postura política desde que decides salir de tu casa. Si fueras transgénero nada más en secreto, como la sociedad esperaría, pues chido. Pero en el momento en que le decides salir a la calle, parece que ya entraña una postura política tu acción, y entonces tienes que escoger, o al menos yo lo veo así, tengo que escoger a quién voy a incomodar, si en el baño de hombres o en el baño de mujeres. Y yo estoy hablando por mí, pues yo escojo seguir incomodando a los hombres, me parece mejor que respecto a la posibilidad de incomodar a las mujeres, que me parece que es una comunidad que pues no, ya está bastante incómoda. Pero veo muy bien que no hay razones, que esa es una decisión personal y que no hay razones para pensar que tendría que ser la única o la última. Que justo por eso, y ahora ya estamos hablando de feminismo, ahora sí, justo por eso existen distintas perspectivas que se fortalecen de la interacción de distintas personas en distintos espacios, haciendo una comunidad. Y tal vez esa es la siguiente pregunta bueno, de la que tendríamos que hablar, es si, bueno, tal vez dos. Una, si estamos, qué pensamos cada quien respecto a los baños, y dos, si existe un feminismo o si tienen que existir varios, si hay feminismos que son compatibles e incompatibles, y cuál es el feminismo, si alguno, que es problemático y por qué. No sé quién quiere empezar, Luna tal vez, o... Pues sobre los baños, yo en lo personal, me gustaría que se eliminara esta división de baños completamente, pero no estamos listos para eso. O sea, si de por sí ya hay mucha agresión, violaciones y demás, a mí realmente me gustaría que dejemos dividir entre baños de hombres y mujeres, ¿no? Pero seamos sinceros, si por ejemplo los hombres de mi hermano chiquito llegó un tiempo en el que dejaba manchada la taza de pipí cuando estaba ahí creciendo, entonces pues ya me imagino entrando en un baño mixto y ver ahí las manchas, ¿no? Entonces no estamos listos, pero me gustaría que la sociedad evolucionara para eliminar estas divisiones. Ahora, conforme los feminismos, no existe solo un tipo de feminismo y podría incluso atreverme a decir que el feminismo es diferente según cada mujer. Y hay corrientes que nos hacen afines unas entre otras, pero al final no es lo mismo el feminismo aquí que en China, que en Nueva Zelanda, que en Estados Unidos o en una comunidad indígena. Nunca va a ser lo mismo. Y por lo mismo es que yo no me siento en el derecho de invadir el feminismo de otras chicas, pero también tendría que cuestionar el hecho de que si no nos cuestionamos si estamos siendo racistas, clasistas, LGTB-fobos en general, en todas las letras, si no hay alguien que llega y te lo cuestiona, ¿cómo te vas a dar cuenta que tus actitudes son negativas? Creo que realmente el problema y la toxicidad no va hacia la corriente en específico, porque obviamente que decimos feminismo y transfobia y se nos vienen a la mente las feministas radicales trans excluyentes. No, es lo que se nos viene a la mente primero, pero es que el problema tampoco es el feminismo radical. Yo conozco feministas radicales que están completamente de acuerdo con las trans y las aceptan en sus espacios sin ninguna discriminación. Entonces yo respondería directamente, no hay un feminismo problemático, hay personas problemáticas que no tienen la capacidad de aceptar que su postura está en un error. Bueno, ahí como dice Alexia, es que es encontrar el feminismo que más acomode a mi situación y a mi forma de pensar, pero obviamente hay que ser conscientes de que sí, muchos nos dicen como, es que el feminismo no es la madre de todos los movimientos, pues no, pero sí tienes la capacidad para ponerte a pensar y para escuchar a los otros, qué es en lo que
no feminista, sino como persona, como miembro de una sociedad, como miembro de esta comunidad, porque al final el feminismo se une hasta cierto punto con la comunidad LGTB más. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para ser un ser humano más completo, ser un mejor ser humano? Y no solo como ser una mejor mujer, sino un mejor ser humano. Entender que obviamente mis problemáticas no son las de todos, obviamente mi situación no es la de todos, y por tanto tengo que pensar más allá de mí, también cómo le puede afectar el otro, básicamente cómo es que lo que yo hago va a afectar al otro, y si no le afecta al otro, entonces ¿qué le importa al otro? Así sencillo. Si yo no estoy cometiendo ningún tipo de acto de odio, de racismo, pero es una construcción que tenemos que tener desde nuestra deconstrucción como feministas, no solo desde el punto de que soy feminista y ahora solo me importan las mujeres. Pero bien, ahora, si te importan las mujeres, entonces ¿por qué sigues adoptando ciertas actitudes racistas? Porque no quieres incluir a una mujer negra dentro de tu mismo colectivo. Entonces ahí empieza a haber muchísima discrepancia entre estos tipos de corrientes. Sí, bueno, lo de los baños yo no lo había pensado, la verdad, hasta ahorita. Am, pues yo no me imagino en la escuela, por ejemplo, compartiendo baños con varones, ¿no? Porque pues yo sí he sufrido de acoso y pues de otras violencias que me atraviesan y violencias de género, ¿no? Pero entonces no sabría qué decir de los baños. Yo creo que también depende del contexto de dónde se va a poner el baño, ¿no? Y de otras cosas que podemos voltear a ver, ¿no? Otros factores que tal vez determinen eso. Y pues sí, yo también abogo que hay diversos feminismos, ¿no? Muchas corrientes feministas. Yo me suscribo en la corriente feminista decolonial, que, bueno, se teje a partir del feminismo negro de Estados Unidos, de color y del indígena, ¿no? Y trata de darle voces a las mujeres racializadas y subalternas, ¿no? Es darle como otros marcos interpretativos de lo que nos constituye históricamente como mujeres, ¿no? Y también darle voz a otras otredades, ¿no? Es donde se empieza a tejer como ese feminismo. Y yo creo, o sea, yo me he asumido que a pesar de que yo no soy una mujer indígena, no soy una mujer afrodescendiente, yo no soy una persona trans, pero el feminismo donde estoy trabajando y donde me estoy tejiendo, pues a fuerzas, aunque a mí me atraviesa mi cuerpo la violencia de género, pero yo me asumo como una persona antiimperialista, anticapitalista, antirracista, anticolonial, ¿no? Antitransfóbica. Entonces, a mí me parece como, sí, estoy muy de acuerdo con Luna cuando menciona, ¿no? Que ni siquiera las mujeres nos eximimos justamente a ser, por ejemplo, machistas, racistas, transfóbicas, ¿no? Entonces, y justamente creo que cuando se señalan estos comportamientos, porque yo creo que es muy necesario, yo creo necesario ya, a pesar de las diferencias de las distintas corrientes feministas, tenemos que encontrar un punto en común, ¿no? Y luchar, porque no solo es el sistema patriarcal, ¿no? O sea, es el sistema colonial, capitalista, o sea, se alimenta totalmente de otros sistemas, ¿no? Y que atraviesan los diferentes cuerpos y cuerpas, ¿no? Entonces, yo también me hace mucho ruido como las posturas feministas que se adscriben a la biología, ¿no? Cuando creo que a partir que Luna también creo que lo señaló, ¿no? Cuando me dijo que tenía que voltear a ver como lo histórico, pues de cómo se constituyó todo este sistema mundo colonial, ¿no? Y también hubo una colonialidad del género, ¿no? Que en otras palabras es que pues se constituyó la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, un varón se consideraba un hombre blanco, un varón y heterosexual, ¿no? Y a la mujer igual, ¿no? Entonces, negando como otras existencias, negando que como en otras comunidades indígenas, ¿no? Que ni siquiera existía la palabra género, entonces como ver y voltear a ver cómo se entendían antes o cómo se constituía
las comunidades, ¿no? Que muchas veces también hablamos de colectividad, pero creo que muchas veces la colectividad no apunta hacia algo comunitario, y creo que también es revisar eso, ¿no? Y ya. Pues sí, entonces parece que es algo que está bien sabido, que existen distintos aspectos de, bueno, todo lo han dicho muy claro, existen distintas formas de ser mujer y existen distintos feminismos acordes con esa diversidad. Y entonces pareciera que la idea errónea es, tiene que existir un feminismo monolítico, inacabado, perdón, inmutable, pues, eso es más bien lo que quise decir. Y es que es curioso porque esa idea no la tenemos ni siquiera con respecto al estudio de las ciencias formales. ¿Qué quiero decir? Tanto en lógica como en matemáticas, pues en la actualidad ningún estudioso serio te dice hay una sola forma de lógica o hay una sola forma de entender las ciencias formales. Te dicen, no, hay un enfoque plural porque hay distintas cosas que puedes poner y quitar de la forma en la que tú estás estudiando, cualquiera que sea tu objeto de estudio, y que te va a dar distintos resultados y que te van a dar un análisis más fino que del que tendrías en contraste si tuvieras una sola visión. Eso pues limita tus resultados de origen. Entonces parece que eso lo tenemos claro. Pero, y esto es muy curioso porque cuando tú revisas qué cosa es el feminismo, como que en un espectro amplio, lo que tienes que encontrar, y aquí por favor corríjanme si me equivoco, es que es una postura política que busca lograr la igualdad social. Y lograr la igualdad social es algo que tiene que lograrse para todos los agentes, o sea, porque, pues decir otra vez, fíjate, es tan de ciencias formales, que A sea igual a B significa que B es igual a A. La igualdad social significa que todas las personas pueden ser iguales a todas las demás. Entonces, en ese sentido, es extraño que una postura política que busca lograr la igualdad social diga o establezca, quiero lograr la igualdad para unos cuantos. Dices, bueno, pues entonces no quieres la igualdad social, quieres otra cosa. En el momento en el que tú dices, no entra esto en el espectro de mi feminismo, parece que hay algo que se está viciando ahí un poco. No sé si están de acuerdo con esta perspectiva, si he exagerado mi formalismo. De hecho, creo que es importante reconocer que no hay solo una forma de ser mujer, y es algo que tenemos que hablar muy claramente, porque ¿qué te da derecho a venirme a decir a mí cómo ser mujer? Y ahí sí podría decir de frente a todas las formas de pensar, tanto feministas o no, que quieren venir a decirnos cómo ser mujeres. ¿Qué les da el derecho a venirnos a decir cómo ser o no ser mujer? ¿Cómo debemos o no comportarnos como mujeres? Y ahí empieza la pelea, porque también dentro del feminismo está el grave problema de que no se consideran muchas veces realidades paralelas. En una cátedra, una compañera feminista decía, o sea, ¿cómo nosotras que vivimos en la Ciudad de México, en un contexto, vamos a ir a un pueblo indígena donde no hablan español, donde las mujeres, imaginemos que no tienen derecho a trabajar ni tienen derecho a propiedad privada, a decirles que vayan y dejen el marido? O sea, ellas tienen otras luchas, tienen otras cosas que hacer que tal vez nosotras ya luchamos, pero ellas las van a encontrar a su modo y las podemos apoyar, les podemos dar, pues podría decir recursos, pero también hay que modular mucho la forma de apoyo, pero las podemos apoyar y aceptar sus luchas, pero no podemos ir a decirles cómo a ellas comportarse como mujeres, y más como mujeres independientes. ¿Cómo nosotras vamos a venir a decirle a otra mujer cómo ser o cómo no ser? Y ahí creo que hay un grave problema de pelea en el feminismo, porque hay muchas corrientes que te quieren indicar una forma de lucha femenina, cuando siento que cada una tenemos nuestra propia trinchera y se acomoda mucho a cuestiones personales. Yo creo que también es importante señalar que si el feminismo busca la igualdad de
todos, incluyendo todo tipo completamente, pero la cosa es que también encontrar que no puede haber hombres feministas, que es una de las cosas más importantes, porque este es un movimiento que empezó por mujeres, para lograr igualdad entre todos. O sea, a pesar de que tú seas un hombre cisgénero, a pesar de que seas un hombre trans, a pesar de que seas no binario, es para que seamos todos iguales, pero obviamente tomando en cuenta las problemáticas que viven las mujeres que nos lleven a tener esa igualdad, ya que se ve obviamente cómo es que hemos sido relegadas, cómo hemos sido explotadas. Bueno, y ahí estás tocando un tema que hay que decirlo como que en todos los espacios que se pueda, y es muy interesante, es ¿por qué los hombres no pueden ser feministas? Eso te lo va a preguntar mucha gente, tal vez no te lo voy a preguntar yo, pero sí me gustaría escucharlo, porque si nos regresamos en lo anterior, en esta visión tan inocente, digamos, tan general de lo que es el feminismo, y que además lo acabas de decir, es como queremos la igualdad social de todos con todos. Esto implica que distintos agentes tienen que involucrarse, y pues eso pues involucra también a los hombres. Entonces, la pregunta es como, ¿qué papel juegan las distintas personas en cuanto al feminismo, o qué papel pueden desempeñar? Porque decirlo me parece que así de claro y de contundente, pues te da un resultado, pero tal vez no es el más explicativo, porque, bueno, por una parte. Y por otra, pues es justo la médula de la transexclusión, donde te dicen, mira, no tengo problema con que seas una persona transgénero, solo no te metas a estos espacios. Y de pronto dices tú, pues va, ¿no? O sea, exactamente lo que no sé, como población transgénero, nunca llegan y te dicen, tú eres transgénero, tienes la obligación de meterte a este y a este y a este movimiento social. Y dices, no, tampoco tienes que suscribir una postura política, no. Sí tienes derecho a defender tus propios intereses y a buscar tu vindicación social, pero no estás obligado o obligada a suscribir alguna forma de feminismo. Y tampoco las personas que hacen feminismo están obligadas a aceptarte como que dentro de su grupo. Y pues medio que eso está bien, pero creo que sí sería importante en este caso que nos explicaras, Mary, tal vez, o quien quiera decirlo, cuál es la relevancia de decir, hay espacios feministas donde no entran los hombres, pero sí las mujeres trans, o no entran los hombres ni las mujeres trans, o no entran los hombres ni las mujeres trans, ni nadie que no tenga estas y estas y estas características. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no es aceptable, según les parece, o deseable que exista esta, pues sí, segregación o esta distinción de espacios, y qué consecuencias les parece que tienen? Pues yo me pregunto entonces qué se entiende por feminismo, ¿no? Porque justamente hace rato estaba escuchando un diálogo con un compañero no binario que se llama Wakel, y con una compañera feminista antirracista que se llama Valeria, y justamente el debate era de que si los hombres podían ser feministas, ¿no? Entonces voy a recuperar lo que la aportación que me gustó mucho de Wakel sobre el que entiende por feminismo, ¿no? Y él dijo que es una postura ética y política de transformación social que tiene como objetivo desenmascarar todos estos sistemas de opresiones, que no solamente es uno, sino muchos, ¿no? O sea, y la verdad yo no entendería cómo vamos a derribar al patriarcado si no vamos a derribar al sistema colonial ni al sistema capitalista, ¿no? A fuerzas tiene que derribarse como estos sistemas, ¿no? Y que no solamente atraviesan a un solo sujeto, o sea, justamente también está ese debate, me parece, con compañeras feministas latinoamericanas, si existe solamente un sujeto del feminismo, y con ellas, ¿no? Me parece que no, que el feminismo para mí, y basándome con ellas, con lo que he leído,
es que no hay un solo sujeto del feminismo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas comunidades afrodescendientes que ellos y ellas luchan, sus luchas son antipatriarcales, ¿no? Y tienen justamente un espacio separatista de solo de mujeres y después ya no, o sea, se piensan y se repiensan y empieza toda una recreación de lo que quieren y se preguntan por qué están luchando y es un espacio donde hombres y mujeres tienen voces, ¿no? Porque no justamente, no creo que no hay que universalizar la lógica del feminismo hegemónico blanco, ¿no? Que para mí es muy peligroso justamente decir que las mujeres cisgénero son solamente oprimidas por el sistema patriarcal, ¿no? Porque pues no es así, ¿no? No solamente creo que en Latinoamérica no solamente alcanza la categoría género para visibilizar la multiplicidad de opresiones en las que vivimos, ¿no? O sea, justamente aquí entra, y Luna creo que me podría ayudar aquí, sobre la interseccionalidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy peligroso que, ay, perdón. No, sí, de hecho, sí tienes razón y estoy completamente de acuerdo, pero también con Aura, lo voy a tratar de poner sobre la mesa bien. Si los confundo, pues me dicen, pero yo la verdad creo que sí, el feminismo tiene que tener un punto separatista, pero el feminismo no puede ser la única causa por la cual estés peleando. ¿Qué sentido tiene yo, por ejemplo, mujer blanca de clase media alta que tiene una universidad pagada asegurada si no se queda en una pública? ¿Cómo es que no voy a ver en retrospectiva y analizar que hay mujeres de color que además no van a tener acceso a estudios? ¿Y cómo yo puedo ser tan hipócrita para de ahí nada más ver a las mujeres y no aceptar que van a haber hombres que jamás tocaron la escuela, no solo mujeres, ¿no? Entonces yo, lo verdad, pienso que todas las luchas, todas en general, tienen que tener una fracción feminista y tiene que haber un punto, sí separatista, pero no en un sentido de exclusión, sino un sentido donde podamos nosotras sentirnos seguras ante violencias que no hemos erradicado todavía. Si yo me voy al frente de una trinchera de la guerra de personas de color, por ejemplo, voy a ver actitudes machistas y misóginas entre los militantes. Y el hecho de que las mujeres se junten para hablar y para ver cómo terminan con esa clase de violencias y cómo hacen reaccionar a su comunidad y cómo transforman su propia lucha, es lo que ayuda. Ahora, otro ejemplo que yo ponía mucho es muy común que una mujer que acaba de ser abusada sexualmente tenga dificultades para relacionarse en espacios íntimos con personas masculinas o, bueno, no sé si me di a entender, pero personas con pene que se identifican con el género masculino tienen cierta dificultad y algunas, no todas, no estoy generalizando tampoco, pero también tienen que haber espacios pensando en este tipo de traumas, ¿no? Pensando en mi lucha feminista. Entonces, sí tienen que haber espacios separatistas, pero no todo el movimiento tiene que ser en sí excluyente. Tenemos que aceptar que hay más luchas, tenemos que aceptar que el feminismo no es la madre de todas las luchas, pero tampoco es la única por la cual hay que pelear. Ya tenemos muchas cosas encima como para cerrarnos solo en una cosa. ¿Cuándo vamos a terminar con la discriminación, la exclusión, con todas estas injusticias si nada más nos concentramos en pensar en un grupo? Y es justamente donde aquí entra algo de la interseccionalidad, porque pues vemos que pueden entrar muchas luchas y que todas las luchas son válidas y que los diferentes tipos de mujeres en el caso del feminismo son completamente válidas. Y ahí entran las mujeres trans. Si entran las mujeres trans en los espacios, de ahí depende tu pensamiento de si las mujeres trans son mujeres o son hombres disfrazados, ¿no? Y la verdad es que el pensar en la categoría de qué las hace mujeres y qué las hace hombres, qué nos hace hombres y mujeres, empezar en esas categorías en equidad del asunto, no en si se van a aceptar a las personas o no. Porque pues eso a mi vista ya está.
vamos a tener espacios que son exclusivos para mujeres. Ok, ahora el debate es, ¿las mujeres trans son mujeres? Entonces, es que lo dejas en el meollo del asunto, porque otra vez, vamos entonces, aquí lo que se subraya muy padre, hace algunos meses me metí a una clase del doctor Antonio Rubial y no dijo esto, no lo puedo citar, pero sí me quedé con una frase en mente que es como, mira, los esencialismos no existen y no sirven para nada. Cuando tú si tú piensas que hay una característica esencial, distintiva, única, que hace a alguien ser, por ejemplo, mujer, pues no va a funcionar. Y esto es algo que dentro de en discursos trans excluyentes nos suelen decir a las mujeres trans, que es como, mira, que tú te maquilles y que te dejes el cabello largo y que te pintes los labios no te hace mujer, estás equivocada. Y yo lo que diría es, pues no creo eso, exactamente, estoy de acuerdo contigo, tal vez es más complejo ese fenómeno, y como persona trans dices, hay varias cosas que puedo tener o que me pueden quitar, pero que no cancelan quién soy en realidad. Vamos a suponer que, como algunas personas han temido, que este año México se convierta en Venezuela o peor y perdamos espacio de nuestra individualidad y que nos digan, ¿saben qué? Ya no pueden ser transgénero ustedes, ya no pueden hormonarse. Bueno, si nos quitan los tratamientos de reemplazo de hormonas, entonces ya no vamos a ser mujeres o hombres transgéneros. Pues creo que no. Si nos prohíben que tengamos una expresión de género heterodivergente, entonces nos están cancelando como personas, pues creo que no, que nuestra individualidad está en otro lado, que tiene que ver con cómo nos concebimos como personas, y eso es suficiente. Y en ese sentido, también alguien diría como, bueno, y entonces entrar al baño de mujeres te hace mujer, y pues la respuesta también es que no. Y el tema central que acaba de ser mencionado es justo al que me quería referir. No lo dije tal vez en extenso, en ese momento era como, pues obviamente yo como mujer transgénero sé que, como mujer transgénero sin cispassing, supongo, creo que sé que una persona, una niña, una adolescente, una mujer con un trauma de haber sufrido violencia sexual, puede preferir que no esté en los espacios interseccionales, que los baños no sean mixtos, que yo no entre a ese baño de mujeres. Y como lo dije hace rato, pues mira, naturalmente yo puedo entender eso. Y yo puedo decir, pues que yo sea una mujer transgénero no tiene que ver con que entre al baño de mujeres necesariamente. Puedo ir e incomodar al baño de hombres y pues listo, ¿no? Perfecto. Entonces, probablemente, creo que hay un poco que ceder y que dar. Porque hay espacios, como decía, pues cuando estamos en casa no necesitamos baños distintos. Cuando estamos en un lugar con suficiente confianza y suficiente noticia de que hay un sentido de comunidad y respeto, pues tal vez tampoco hace falta. Entonces, en la medida en la que eso no sucede, en la medida que los espacios públicos los compartimos con personas que no conocemos y que no sabemos, pues parece que tenemos que cuidarlos un poco más. Entonces, el tema tal vez hacia donde estamos llegando es, ¿cuál es la diferencia entre solicitar, por ejemplo, decir, mira, yo prefiero que haya espacios separatistas y hay razones para que yo lo pida, con respecto a, debe haber espacios separatistas y te odio? Y pienso cosas horribles de ti si no respetas esos espacios, y aunque los respetes, tú no entras aquí. Porque hay una diferencia, una gran diferencia con respecto a decirle a una persona, oye, no entres a este espacio, por favor, porque sucede esto y esto y esto y necesitamos que sea separatista, dándole razones, con respecto a, tú no perteneces aquí y vete al diablo. Es distinto. Y dónde es donde esas diferencias parece que validan un discurso de, pues sí, de odio, que es lo que, pues lo que es en realidad el tema de hoy, cuando en el título estamos diciendo, pues transfobia. En realidad la transfobia otra vez no es como tal miedo a la gente trans, es el odio
a las personas trans y dónde está esa línea tan delgada que hay entre la distinción de si necesitamos espacios separatistas para esto y esto, a si necesitamos separatistas y que se vayan al diablo estas personas. No sé si eso les parece suficientemente provocador para plantear el siguiente tema, que es ese. Pues también por parte de una feminista de Colonia. Ay, perdón, necesito mucho, es que me gusta. Que se llama Ochi Curiel, pues pone a debate, ¿no? El espacio separatista, ¿no? Y bueno, yo también he trabajado no desde espacios separatistas, sino desde espacios de mujeres diversas, ¿no? Donde justamente entran las mujeres indígenas, las mujeres negras y las mujeres trans. Entonces, a partir de ahí se construye como experiencias y vivencias, ¿no? Está la escucha activa y nos sentamos y dialogamos y vemos cómo nos atraviesa como el sistema patriarcal, ¿no? Y después, si salen después unas aportaciones o cómo vamos a accionar, pues eso estaría muy chido, ¿no? Pero primeramente es para platicar y cosas así, ¿no? Entonces, también, o sea, claro que sí, porque también me he topado así cuando, pues, bueno, de hecho, el 8, no, ay, no me acuerdo qué día, no me acuerdo qué se estaba conmemorando, más bien, perdón, que nos juntamos como muchas colectivas de diferentes feminismos, ¿no? Estaban las feministas radicales y nosotras como feministas decoloniales. Entonces se llegó a juntar y nosotras pues estábamos con nuestras compas trans, con nuestras compañeras trans y ya, ¿no? Pues nosotras llegamos pues bien. Entonces las feministas radicales dijeron como no, aquí no entran ustedes, que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, pero pues ¿por qué? Entonces las feministas, las compañeras radicales nos dijeron, no, porque nosotras no aceptamos hombres con falda, ¿no? Y a mí me enojó mucho ese comentario, lo vi como, o sea, justamente fue un comentario súper transfóbico y súper violento, pues en ese momento, ¿qué haces, no? Entonces, también como, no, o sea, hablar como de autocuidado y cosas así, creo que es muy necesario porque, ¿cómo acuerpas a las hermanas, a las compañeras, a las mujeres trans cuando estás justamente en un dilema de atacar a otras mujeres, ¿no? Y entonces, como que es sumamente, pues es muy difícil. Entonces, ay, no sé, la verdad es que yo todavía no entiendo por qué está a debate las identidades de otras personas. Yo no entiendo, o sea, de verdad que los comentarios transfóbicos, o sea, para que México sea el segundo país más transfóbico de Latinoamérica, pues está súper cabrón, ¿no? A mí sí me preocupan como, o sea, no solamente son comentarios, o sea, transfóbicos, estos comentarios se llegan a materializar, ¿no? Y ya tienen una acción en especial, ¿no? O sea, no, entonces como, pues a mí me preocupa mucho. Hace poco leí que la transfobia no se debate, se combate, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cómo se combate, ¿no? Cuando justamente hay pues toda una lógica biológica de quién es el sujeto del feminismo, qué es ser mujer. Entonces, como que está muy arraigada, está muy sostenida por ya muchas justificaciones filosóficas, sociológicas, antropológicas, o sea, ya de varias disciplinas, y pues creo que es como muy, muy difícil, ¿no? Pues, de hecho, yo cuando escucho esa clase de comentarios o esa clase de personas, me imagino algo como lo siguiente. Gabriel, Sofía, en este momento quiero que dejen de existir. En este momento quiero que dejen de existir y olvidarme de la existencia de ustedes porque las personas no, me da igual que estén aquí enfrente de mí. Para mí no existen. También a pesar Sander, que no de exista. que están materializadas. Bueno, sí, también Sander, tú no existes en este momento. Sander, tampoco tienes derecho a existir. Lo siento, papacito, pero aunque estés aquí enfrente de mí, todo lo que me han enseñado en toda mi vida me dice que no existes. Y nada va a hacer que cambie mi opinión
aunque tú estés enfrente de mí y te esté viendo, aunque yo pueda tocarte materialmente, o sea, ya no se aplica lo de lo que veo, existe, ¿no? La lógica, una lógica muy común de que pues si no lo veo no existe, pero pues si están enfrente de mí no los puedo negar. De plano no hay forma de negarlos. Pero aún así ellas exigen que dejen de existir y no dan soluciones para ello, ¿eh? Primero porque yo creo que no se atreven en decir vamos a hacer una matanza de trans. Ajá, en primera, pero pues no dan soluciones, solo exigen que no existan. Y perdónenme, pero la solución de un problema nunca ha sido el exigir que el problema desaparezca. Y ahí sí es una crítica directa, porque si tanto odian a las personas trans, ¿dónde están sus soluciones? ¿Dónde están sus teorías? Hasta los homofóbicos hicieron terapias de conversión, o sea, de plano, y ellas no plantean una solución a un problema que tienen enfrente y que no pueden solucionar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque es imposible negar que están aquí y que son lo que son. No las podemos cambiar, no las podemos ignorar, ni las podemos realmente rechazar, porque al final, por más que yo quiera rechazarlas, van a terminar volviendo, no en un sentido de que quieran volver a agredirme, sino que pues me voy a topar con una tarde o temprano. ¿Qué sentido tiene entonces estar peleando contra algo que al final no va a solucionar el problema origen, que es el machismo, que es la misoginia, que es esta forma de pensar completamente binaria que hace que nos estén matando, nos estén torturando, nos estén silenciando, que hagan nuestras vidas tan miserables antes de asesinarnos nuestros propios maridos, padres o hijos? Que es tortura psicológica, el hecho de que vivas una serie de violencia antes de que se atreva a matarte, y que la mayoría de las mujeres que viven violencia no van a llegar al feminicidio, van a morir de viejas en una vida completamente horrible. Y el concentrar este movimiento en ponerme a pensar si las mujeres trans son válidas o no, perdón, pero ¿dónde están sus soluciones? ¿Dónde están sus planteamientos? La ciencia, las ciencias sociales, la biología, la genética, hay muchas ramas que cada vez más legitimizan a las personas trans. No, por lo menos yo ya encontré un artículo en inglés, no lo tengo para citarlo, pero donde habla que es que es un 60% de probabilidad de que el cerebro de la persona trans coincida con el género que está eligiendo. No, pero entonces si la ciencia cada vez les está validando más ambos géneros, entonces ¿por qué el seguir discutiendo por este problema cuando tenemos problemas mucho más graves? Perdónenme, pero la mayoría de las compañeras trans no van a preocuparse o no les va a importar, molestar estar en un grupo de mujeres cis o en un grupo de mujeres biológicas, como les gusta nombrarse. Y tampoco van a venir a agredirnos, todo lo contrario. Son personas que llevan toda su vida identificándose con un género y nada más queriendo tener amigas, novios, novias y expresarse. ¿Y quiénes somos nosotras para rechazar eso? Este tema que tocas de la validación científica es como que muy controversial, porque por una parte decíamos, bueno, pues es padre saber qué patrones son observables neurológicamente hablando respecto a las personas trans, y también endocrinológicamente ha sido importantísimo porque pues nos ha permitido realizar cambios en nuestros cuerpos para que sean más acordes a nuestros deseos. Pero probablemente, que creo que esto también lo hablábamos en el primer podcast, era como, mira, incluso si nos dijeran como que no existe tanto como el cerebro masculino o el femenino, o dentro de este mismo discurso, pues los que no existen, vamos a decir que sí existe las mujeres trans y los hombres trans y sus cerebros son como el de la persona cisgénero, pero lo que no existe son los no binarios. Eso sí están mal. Entonces, siempre va a haber un espacio como donde la diversidad
pues incomoda, y esto otra vez es un tema que se ve en la filosofía de la ciencia. Las clases naturales no son algo así como lo pensamos, no tenemos acceso privilegiado al conocimiento, no las leyes que nosotros pensamos que corresponden con leyes de la naturaleza, en realidad son leyes por analogía, y no estoy hablando solamente del género, estoy hablando de todas las ciencias empíricas e incluso hasta de algunas ciencias formales. La idea es, nosotros observamos ciertos patrones y pues observamos uniformidad y entonces decimos, ok, podemos con cierta certidumbre hacer las siguientes predicciones y entonces pensamos que así son las cosas. Pero esto lo hacemos desde una perspectiva limitada. Nosotros no tenemos acceso a tal cosa como el conocimiento universal acabado y del cual podamos inferir siempre cosas de manera deductiva. Entonces, sí es algo que ayuda, por supuesto, decir, mira, existe este estudio científico, pero diría que no, que aunque no fuera el caso, porque el tema que va asociado o que va de la mano siempre es como, bueno, ¿y esto entonces sucede de nacimiento o es algo que sucede conforme te socializas? Y dices, pues, mira, sea uno o el otro, igualmente una persona que escoge que su individualidad la quiere configurar como una persona trans, pues lo puede hacer. No vivimos para satisfacer las expectativas de la biología ni de ninguna otra ciencia, sino que vivimos para satisfacer nuestras propias expectativas de cómo queremos vivir, siempre y cuando sea con respeto hacia los demás y estemos formando una sociedad, pues mejor, ¿no? Más afable de los unos para con los otros. Entonces, eso por una parte. Y por otra, me encantó esta idea de decir, bueno, es que parece que lo que queda en entredicho, que pasa de un lugar de decir, estas personas tienen derecho a tener membresía en el feminismo y estas tal vez no lo tienen, o estas personas tienen derecho a estar en este espacio y estas tal vez no lo tienen, estas personas tienen derecho a existir y estas otras no. Entonces, ahí es donde está tal vez esa delgada línea frágil o esa gota que derrama el vaso. Y el tema es cómo lidiar con la transfobia, o con el transodio, digamos. Porque lo que está de fondo es, por una parte, la idea de no digas que es feminismo, que lo que tú piensas, o no digas que tú tienes cabida en el feminismo porque no la tienes. No vayas a la marcha del 8M porque tú no eres mujer, y sobre todo no andes diciendo que eres mujer porque eres un mutilado o eres un hombre con falda. Y son varias cosas que son contingentes, porque por ejemplo dices, decir que soy hombre o mujer, pues es algo que atiende a ciertas convenciones. No estoy hablando ni de mi configuración endocrinológica, ni de mis cromosomas, ni de mis genitales cuando digo que soy mujer. Estoy hablando de mi individualidad, por una parte, y de mi identidad de género. Y decir, mira, me manifiesto de esta forma, pero si hace demasiado ruido, pues entonces a lo mejor voy a utilizar otra. No es, los nombres y los términos son arbitrarios y convencionales, todos los términos que utilizamos son mutables y son cancelables. Entonces, pues, no sé, así como decías, pues hay una pluralidad de mujeres y una pluralidad de feminismos, pues también hay una pluralidad de personas trans o divergentes o lo que tú quieras. Es de lo más diverso. Es asombroso la cantidad de configuraciones que puedes tener ahí. Y pues no todas las personas van a tener la misma expectativa. De hecho, hay a quienes les parecerá como, mira, me da lo mismo si dices que soy hombre o mujer, o si no lo aceptas, o si me tengo que llamar de otra forma, pues es igual. Mientras logremos un avance social más aceptable, pues está bien, por una parte. Por otra, y esto es algo importantísimo que decía, no sé quién de nuestros invitados los decía la semana pasada, o tal vez fue Sander, decía que tú seas trans en realidad no te da una superioridad ética o moral o de ningún tipo, no te hace tampoco una persona más prudente ni más amable ni más nada.
eres una persona como cualquiera. Y las personas todas pueden ser más o menos éticamente más esforzadas, más gentiles, más cordiales, más lo que tú quieras. Es lo mismo para todos. Entonces no es algo que uniformemente diríamos, la gente trans es así, la gente trans es bien buena onda. No, pues vas a encontrarte de todo como con todas las poblaciones. Entonces, sencillamente la idea es, como todas las poblaciones tienen que interrelacionarse las unas con las otras y ganar respeto y ganar derechos, pues eso es lo que sí queremos las personas que pensamos que debe existir el transactivismo o que pensamos que hacemos alguna forma de transactivismo, porque queremos ese derecho y esa igualdad para todos. Y para todos es también para los trans, que tengan derecho a existir y que tengan derecho a que se respeten ciertas cosas en los espacios públicos y con respecto a las políticas públicas. Creo que eso es lo que nos compete, porque otra cosa pues no nos la pueden quitar o medio que es contingente. Y en ese sentido, lo que está en discusión un poco es, nada más puntualizando eso, pues si podemos decir o no que somos mujeres, y si cuando decimos que somos mujeres estamos diciendo, por ejemplo, el absurdo, yo creo que no, no nos da amnesia o no siempre, bueno, la disforia sí es un problema, pero pues no todas las personas trans tienen disforia, no tienen que tenerlo. No tenemos amnesia ni somos delusional para decir, mira, yo nací y tuve este sexo asignado y luego decidí cambiar. No es así. No estamos suponiendo que el mundo es a la medida de nuestra identidad de género. Si de ser así no tendríamos que cambiar. Justo somos transgénero porque pensamos que tenemos que cambiar. Y ya está muy largo esto, pero sí necesito terminar. La pregunta era, ¿qué hacer con la transfobia o qué hacer con el transodio? Y aquí es interesante porque como personas trans seguramente tenemos una respuesta, porque casi invariablemente nos hemos enfrentado a una transfobia personal. Lo que creo que hemos estado de acuerdo varias personas trans con quienes he hablado es como, bueno, es un tema decir yo soy transgénero o yo me voy a travestir o yo voy a hacer esto o esto que otro que es heterodivergente, porque por una parte es como qué va a decir la sociedad, qué va a decir mi familia, pero el tema central es qué vas a decir tú y qué vas a pensar tú de ti. Y eso lo decía la semana pasada Santi, yo creo. Era como cuando yo vi que en realidad el problema era conmigo, pues entonces lo pude enfrentar. Y ahí está tal vez la clave, es cómo me enfrenté a mi propia transfobia, y fue un proceso, y cómo nos enfrentamos a las ideas, a veces transfóbicas o a veces nada más conservadoras, sin llegar al odio, de nuestras propias familias, porque también es un proceso. También es como decir, mira, pues a lo mejor no espero que me aceptes al 100% ahorita, pero pues todavía podemos hablar de ciertas cosas, en la medida en la que no me violentes, en la medida en la que no me insultes, en la medida que no quieras cancelarme, pues podemos ir cambiando. Y es que eso sí ha sido un proceso que yo he observado pues, bueno, cada quien tendremos nuestra propia historia. Gente a la que, bueno, en mi propia transición, a la que no tuve que explicarle nada, a mis amigos más cercanos fue como, ah, sí, claro, pues ya sabíamos, ¿no? Era como muy obvio que no eras una persona heteronormada, y pues ya, ¿no? O sea, de hecho, pues como que te tardaste, ¿no? O sea, habría quien habría pensado algo así, había quien me habría dicho antes como, oye, ¿por qué no haces esto? Nunca lo has considerado, y pues de hecho me cimbró a mí como, ah, sí, claro, pues eso es buena idea, eso resolvería varias cosas. Y otras personas que no, que te dicen como, siempre me pareció que eras completamente cisgénero y esto me toma completamente por sorpresa y no lo puedo creer. Y yo me quedaba como, ¿neta? Entonces, hay un proceso, tal vez no con la gente que nos odia, sino incluso con la gente que nos quiere, que ha tenido que cambiar, que específicamente a mi mamá le tomó como varios meses de decir, pues no lo entiendo, pero me importa más hablar contigo porque te extraño. Y le digo, pues sí, yo también, o sea, y es muy curioso porque le decía, mira, nunca has tenido que tener noticia de cómo es, porque es muy chistoso que el tema de la orientación sexual tenga que ser algo público, ¿no?
como, pues, ¿qué te importa? O sea, a mí creo que mayormente nadie me ha visto nunca tener relaciones sexuales, entonces, ¿por qué es relevante si soy homosexual, heterosexual o lo que sea, ¿no? Es como, mira, las cosas que son mías, pues son mías y ya, y el problema es cómo se hacen públicas. Entonces, sencillamente es como ir de poquito a poquito, de paso a paso, pues, como gente que no te odia, pero a la que se le hace difícil y que toma un proceso. Y eso pasa con nosotros también. Tal vez no nos odiamos del todo, pero es difícil y tenemos que hacer un proceso de aceptación y adaptación. Entonces, algo análogo tendría que pasar si queremos que la gente transgénero tenga un espacio en la sociedad, y por eso pienso yo al menos que espacios como este que ha promovido Sofi, que ha creado y que se lo agradecemos, que califican como transactivismo, donde nosotros podemos hacernos visibles, decirle a las personas, mira, aquí estoy, soy transgénero, pienso esto, me puedo integrar a la población de gente que se dice mujeres de esta forma o hombres de esta forma, esto es ser un hombre transgénero, esto es ser una mujer transgénero, tengo cabida aquí, esto es lo que yo pienso, y ya, o también decir, no, ¿sabes qué? Vamos a revirar, no tenemos que estar en todos estos espacios, podemos cambiar de opinión, podemos respetar y tal vez no tenemos que ser feministas ni tenemos que estar exactamente en el frente de la marcha del 8M, pero sí hasta atrás, porque justo estamos defendiendo un espacio, nuestro derecho a ocupar un espacio público y hacernos visibles. Entonces, tal vez por ahí va. Tenemos que ceder un poco y tomar un poco también. Es un juego de esa índole. Y ya me callo, perdón. No sé, de todo lo que dije, ¿quién quiere opinar algo? Bueno, pero creo que es muy importante hablar de combatir la transfobia. ¿Por qué? Porque justamente el problema de por qué las feministas o un grupo de feministas no aceptan a las mujeres trans en su propio movimiento y por qué las agreden, e incluso agreden a los hombres trans diciendo que aceptamos a los hombres trans como mujeres y son bienvenidas a nuestro movimiento, ¿no? Entonces es una cuestión ya que habla de la transfobia, pero una transfobia que viene antes de ser feminista. Yo, por ejemplo, en cuestión personal, me acuerdo que cuando Sofi me dijo que era trans por primera vez, en el bachillerato fue la primera vez que me enfrenté al tema trans. Y yo en mi ignorancia, porque fuera pura ignorancia, creí que lo trans se podía quitar o ignorar. Realmente lo pensé, porque jamás había oído del tema, era completamente ignorante. Y luego me fui dando cuenta que no. Pasaron años de relación y me di cuenta que no se puede quitar, no se puede silenciar. Y me hizo plantearme mucho esto de entonces, ¿qué es lo que a mí me hace mujer? Fue cuando me encontré la típica frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Y pues como que hubo un doink en mi cabeza, porque también a mí que me gusta mucho la historia, y por ejemplo a mí me gustan mucho las curiosidades de la época victoriana, y todos los rituales de vestimenta, todo lo que tenía que hacer la mujer en esa época para ser una mujer de sociedad, son cosas que el día de hoy ya no existen. Puede que tengamos muchas cosas heredadas de ahí, pero hoy ya no están. Y no es lo mismo ser mujer ahora mismo en mi contexto que serlo en el contexto de otra. Entonces, ¿qué es ser mujer? Justamente es plantearnos y cuestionarnos el género, pero cuestionarme el género es cuestionarme a mí misma, cuestionar mi propia existencia. Y el aceptar que las personas trans entren al movimiento feminista, o tan solo, ni siquiera que entren, tan solo considerarlas a las personas trans bajo el género que escogen, no el que se les asignaron, sino el que escogieron para sí mismas estas personas. El cuestionar a ti misma todo lo que has aprendido toda tu vida. Y hay que tener mucho valor para autocuestionarte y para cuestionar todas estas ideas, para derrotar justamente todos estos fantasmas que traes que quieren negar a estas personas, porque si yo acepto que estas personas existen, hay algo en mí que está mal, que hay ideas incorrectas ahí. ¿Cómo puede ser que entonces toda mi vida fue un concepto binario entre hombre, mujer, bueno, malo, blanco y negro?
me creí el relato de Adán y Eva y eso que siempre he sido atea, nunca tuve religión. Y de alguna forma el relato de Adán y de Eva lo tengo interiorizado en que solo existen dos. Entonces, ¿cómo es que, más bien yo plantearía el enseñarle a las personas a cuestionarse, a autocuestionarse y cuestionar todo? Porque es lógico que estas personas no puedan cuestionarse, no podían cuestionar a sus maestros en la escuela, no podían cuestionar a sus padres, no podían cuestionar a la iglesia y ahora no pueden cuestionar a sus amigas feministas que a la vez no cuestionan a sus otras amigas feministas que no cuestionan a las otras que están negando identidades trans. Entonces, aprendamos a cuestionar, sencillamente yo diría eso, ¿cómo yo eliminé mi transfobia dándome cuenta que estaba en un error? Que hice una sandez. Entonces, es lo que yo les diría a las que escuchen el podcast y más con todo el hate que nos va a llegar, que estoy segura que más de una feminista trans excluyente lo va a escuchar. Cuestiónense si están en lo correcto, chicas, porque la verdad es que si son incapaces de darse cuenta que hay algo mal, tal vez no en lo transfobo, pero si son incapaces de darse cuenta que hay algo mal en su forma de pensar, perdón, pero no entendieron nada de la lucha en la que están. Si se trata de que toda la sociedad ha estado mal desde un inicio, ¿por qué tú vas a ser la única que está bien? Ay, Gabriel, Luna, me encantó todo lo que han dicho. Y pues, a mí, en lo personal, pues me sorprende mucho cuando se reduce a lo que es ser mujer, a la vulva, ¿no? Entonces, para mí es muy preocupante eso, porque para mí como que hasta es algo es un pensamiento muy blanco, ¿no? Ignoramos toda una construcción histórica que ha constituido lo que es ser mujer, ¿no? Entonces, no, me parece que detrás de todo esto, no solamente se llega a pensar, o sea, no solamente llegamos a ser como, me pregunto por qué existen personas transfóbicas, ¿no? Y yo creo que también hay toda una gama de pensamiento, ¿no? Una biológica, ¿no? Realmente son unas lógicas que configuran nuestras formas de ser y de pensar, ¿no? Configuran las mismas subjetividades, ¿no? Entonces, como es muy difícil, o sea, nadie nace ni antirracista, ni feminista, ni antitransfóbica, ¿no? O sea, es algo que justamente es una reconstrucción que vas a ir avanzando, vas a ir retrocediendo y igual se me hace súper importante la autocrítica dentro, aunque no pertenezcas a un grupo feminista como tal, a una colectiva, creo que sí cuestionar lo que ha parecido incuestionable, ¿no? Desde hace muchos, muchos años. Creo que por ahí empezaría yo a todas y a todos los que nos estén escuchando. A mí me ha servido mucho, la verdad, estar en una escucha activa y no me acuerdo en dónde leí, pero hacer de mi cuerpo toda una pregunta, ¿no? Y cuestionarme todo. Y el podcast pasado, Xander creo que dijo que pues uno tiene que tener hasta la responsabilidad de informarnos, ¿no? También es algo pues molesto, yo creo que estarle preguntando y preguntando a las compas trans. Entonces nosotros también tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Y pues es eso, es cuestionar lo que se nos ha impuesto, ¿no? Como sociedad y también cómo lo entendemos o cómo le estamos dando lectura individualmente. También algo que me gustaría mencionar, que no he encontrado dónde introducirlo realmente, es una con este feminismo que no acepta a las mujeres trans, es decir, que no han sufrido violencia por ser mujeres. Y la verdad se me hace algo muy ridículo. ¿Por qué? Porque, perdóname, pero tú estás ejerciéndoles violencia por ser mujeres en este preciso momento cuando dices que no han sufrido violencia, les estás ejerciendo violencia. No será la misma que una mujer asignada de nacimiento tiene, no será la misma instrucción, pero yo la verdad considero que sí debe de ser un poco fuerte
que cuando eres un infante te van guiando hasta ciertas cosas que no te gustan y que además están todo el tiempo ahí, negándote todo lo que te gusta de una forma tan constante. Es otro tipo de discriminación, no la puedo igualar, no puedo decir cuál es mejor o peor, no puedo decir que yo he sufrido más que quién, porque si vamos a convertir este movimiento en una bandera de vamos a ver quién sufrió más, pues jamás vamos a acabar, porque no existe alguien que se merezca ganar esa pelea de según esta persona sufrió más y por eso vamos a apoyar nada más a esta persona o a este grupo determinado. No podemos ver la realidad solo en blanco y negro, tenemos que dejar esta visión binaria de como no han sufrido como yo, entonces no pertenecen a mi movimiento. Cuando en realidad la mayoría de mujeres no sufre la una como la otra, o no viven la discriminación igual, entonces tenemos que dejar estas ideas atrás. Sí, y Gabriel, yo tengo una pregunta. Me gustaría preguntarte que si tú crees que si has sufrido violencia de género o cómo te han atravesado todas estas opresiones del sistema patriarcal, ¿no? Es que, o sea, no sé si quieren que corte esta pregunta, no sé, pero es que a mí sí me gustaría mucho escucharte. ¿A mí? No, a Gabriel. ¿O a Gabriel? ¿O a Sofi? A Sofía, Gabriel. Ya, o sea, todas, ¿no? Esta es una pregunta así en general, ¿no? A las personas trans. Bueno, supongo que especialmente es relevante a Sofi y a Gabriel porque estamos hablando de feminismo y entonces somos las personas que presuntamente estarían en ese espacio donde queriendo entrar tal vez a la categoría de ser mujer y a la categoría de ser una persona que puede ejercer el feminismo, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, esto que no me acuerdo si se los he platicado a ustedes, pero es decir, aquí en el podcast, pero cuando, bueno, empecé mi proceso hace algún tiempo ya, hace varios años diría yo, y primero fue tal vez un proceso de introspección y psicológico y psicoanalítico, literalmente lo hice en terapia, en psicoanálisis. Y lo primero era como, bueno, pues me gusta travestirme, ¿no? ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema con aceptar eso? Yo como hombre diciendo, me gusta esta expresión de género y me gusta hacerlo en privado y me gustaría a veces hacerlo en público. Y entonces buscas los espacios seguros donde lo puedes hacer. Por supuesto, el mejor vehículo es el Halloween, ¿no? Donde puedes hacer lo que tú quieras. Y fue un momento muy feliz en mi vida, donde pude hacerlo con amigos, en un ambiente seguro y pues está bien y padre, ¿no? Pero entonces tienes que buscar animarte a otra vez el tema del espacio público. En 2019, lo recuerdo muy bien, fue cuando me pareció que era tonto que yo estuviera esperando ocasiones especiales o distintas para hacer lo que se me daba la gana. Y y de la nada, un día, no me acuerdo cuál fue el primer día del año, pero me acuerdo que salí y dije, pues me voy a vestir como yo quiera. Y pues me puse ropa femenina, supongo, convencionalmente. Pero en aquel entonces me causaba mucha inseguridad salir, me causaba mucho nerviosismo. Y sí recuerdo que no había caminado ni una cuadra cuando ya me habían gritado algo, ya era como, y sientes que todo el mundo te está viendo y que todo el mundo te juzga y que todo el mundo te va a hacer algo. Entonces, sí, la violencia, digamos, verbal, pues sucedió de inmediato. Algo cambió en el transcurso de ese tiempo porque lo que yo de alguna forma entendí era como esa inseguridad que siento se proyecta, eso creo que sí se los he dicho. Y es en el momento en el que yo sentí como más seguridad en mí, eso dejó de pasar. Hace mucho que a mí no me grita nada en la calle, por ejemplo. Sí pasó que alguien me acosó, por ejemplo, caminando en la calle más de alguna ocasión, pero es lo mismo, ¿no? Como que dices, oye, no, pues toma tu distancia y pues te pongo en tu madre, ¿no? Si no, o sea, básicamente, y eso lo digo con esas palabras porque es como lo tienes que decir. Entonces sí,
También es como que los problemas a nivel familiar, por supuesto. Es difícil cuando este discurso viene de alguien que quieres, porque pues duele más. Básicamente me recetaron un rosario que fue como de toda la transfobia, o todo, bueno, ni siquiera la transfobia, la homofobia, el decálogo homofóbico como de 1980. Fue triste, fue muy doloroso. Entonces eso también cuenta. Entonces te diría que sí, que yo sí he enfrentado violencia verbal, acoso y pues estas ondas. Y no está padre, pero pienso que eso me gustó mucho, por ejemplo, de conocer a Sofi hace algunos ya meses, no sé, que aquí de pronto Sofi me preguntaba como, ¿cuál es la clínica a la que vas? Ahora que íbamos a empezar clases virtuales, era como, no sé si estoy hablando de más, Sofi, pero bueno, creo que es algo que podemos compartir públicamente. Me dice como, me causa cierto nerviosismo porque pues me voy a presentar al grupo, ¿no? Como soy ahora. Y le decía yo, no, me pone muy, muy contenta poderle haber dado ánimos y porras a Sofía, de pronto decirle, no, o sea, tú no tienes tiempo para estar nerviosa por eso. Tú estás muy ocupada siendo una persona genial e increíble y eso es lo que te tiene que ocupar a ti y no lo que piensen los lerdos de tus compañeros que sean hombres. O sea, no tenemos espacio para eso y no se los des. Creo que eso es tal vez la clave. No le demos espacio a la gente para el discurso transfóbico, que se lo guarden para ellos, que tengan su odio para sí mismos y pues se autocomplazcan en él, pero no tenemos por qué aceptarlo ni por qué lidiar con él. Esas dos cosas tendría que decir yo. Ok, bueno, pues en varias perspectivas pues sí he sufrido. Recuerdo que pues cuando recién salí, yo pues iba a CCH porque apoyaba justamente al paro que estaba ahí, ¿no? Me acuerdo que una vez los acompañé a, a una marcha y me tocó irme de regreso. Entonces fue como de, venía maquillada y todo. Y no sé por qué se nos ocurre irnos en los vagones mixtos, en los de en medio. Entonces, de repente toda la gente se te queda viendo y es con un gesto así súper horrible, es como de, ¿qué onda? Y pues en otra perspectiva, esto es un poco más personal. Hace pues mucho tiempo, en secundaria, pues yo recibí un acoso ante un chico, porque pues yo acostumbraba a usar como algunas cositas femeninas que podrías de ropa, entonces de repente me encontraba y pues me empezaba a acosar, ¿no? Entonces era como un cierto acoso y era como de, oye, es que ni siquiera llegaban a comprender lo que pasaba yo y ni siquiera yo en ese momento creo que llegaba a comprender lo que llegaba a pasar. Bueno, entonces pues pasó un poquito más allá y pues ahorita es algo que sí me ha afectado, pero poco a poco he ido trabajando en eso. Sí, pues qué bueno que no nos han golpeado ni intentado asesinar ni esas otras cosas que le pasan a las personas trans, ¿verdad? Me da mucho gusto tener esa noticia. ¿Alguien va a agregar algo? De hecho, es que yo no puedo hablar como una persona trans, pero puedo hablar como una persona que vive con una. Abiertamente diré, soy la novia de Sofía, ya pareja. Ya llevamos 4 años, 4 años juntas y a mí me tocó cuando salió del closet, que es cuando yo digo que toda mi ignorancia decía que se podía ignorar el tema trans, ¿no? Que lo podías quitar, que era algo que se ponía y se quitaba, porque nunca había enfrentado el tema. Y al final nada más la empecé a escuchar. Ya le pedí permiso a Sofi para contarlo abiertamente, pero lo diré. Ella cuando me contaba cosas como que se ponía ya sea ropa interior, falda y demás, yo tuve una regresión de un recuerdo que tenía enterrado de una caja de maquillaje que por alguna razón algún familiar me regaló en un bautizo, maquillaje profesional.
y mi papá lo tiró a la basura porque decía que era muy joven para tener esos estándares de maquillaje. Hoy en día reconozco que hizo bien, pero en ese entonces me dolió tanto que tirara mi maquillaje que hasta el día de hoy me acuerdo. Y justamente cuando Sofi me contaba que se ponía la falda, la ropa, que y llegaban sus papás y la regañaban, justo es cuando como yo hice un doink, como que algo se prendió en mi cabeza que lo relacionó y dije, pues claro, yo en ese momento cuando era una niña, con ese maquillaje, es como yo me estaba diciendo a mí misma que era mujer. Era con lo que yo me estaba identificando al mundo femenino. Y me dolió que mi papá lo tirara porque era mi forma de identificarme. Porque yo era muy pandrosa. Hasta el día de hoy soy muy pandrosa. Siempre me ves con una mancha en la ropa o algo así. Entonces, justo fue en ese momento cuando yo comparé en cierto punto los eventos que me di cuenta que no podía ni negar a Sofi y que la quería mucho, como aparte terminar con la relación, y que o cambiaba mi forma de pensar en un sentido de que nos estaba haciendo daño como pareja, o de plano pues abandonaba la relación. Y fue cuando empecé a meterme en el tema trans y a leer y a buscar y a entender, más que nada entender, porque en serio yo entiendo a la gente que no lo entiende. Entiendo lo que es no entenderlo, ni que ni se te pase por la cabeza hasta que ya enfrentas la situación y tu primer reacción sea el rechazo, el no existen. Entonces, yo la verdad siento que esto que está pasando socialmente, que ahorita está haciendo mucho eco, más que nada en redes sociales, que se transforma en actitudes directas ya, es justo este rechazo directo cuando te estás enfrentando a un tema que no te enseñaron. Lo ideal sería que desde la escuela, desde niños, nos dijeran que existen las personas trans para que estemos preparados cuando nos encontramos con ellas, porque no se merecen las personas trans que el mundo no esté preparado para su existencia. Pero es lo que nos tocó. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues sí, creo que eso es lo que nos tocaría con respecto a cómo conciliar o qué cosas hacer con respecto a este choque, digamos, de paradigmas que no necesariamente tiene que traducirse en un discurso de odio. Vamos a tratar de encaminar esto hacia el cierre. No estoy diciendo que ya nadie puede hablar, pero sí tenemos que terminar un día. Ya me dijo Sofi por mensaje. Entonces, solo recapitulando, pues esta pequeña intervención respecto a las violencias tiene que ver con cómo entendemos entonces el papel de las personas transgénero en el feminismo, otra vez. Y es que aquí es interesante porque como persona transgénero, quieras o no, tu sola existencia parece que entraña una postura política o social. Entraña decir que el solo hecho de que tú salgas a la calle ya le dice a las demás personas, no me conformo con la heteronorma y tengo derecho a existir y tengo derecho a utilizar los espacios públicos. Entonces, el solo hecho de que lo hagas ya es como que pues digamos, performativamente le muestra al mundo que tienes una postura política de cierta forma y que no es la estándar, ¿no? Y la siguiente pregunta es como, bueno, ¿tienes que ocupar o no espacios en el feminismo? Y pues ya dijimos, pues no hay un solo feminismo, a lo mejor hay lugares donde las personas trans tienen cabida y otros donde no, y pues no es a fuerzas ni que todos los feminismos sean el mismo, ni que todas las personas trans entren a todos los feminismos. Y si te dicen, no, pues no pueden entrar a ninguno, bueno, pues no importa, porque de todos modos yo tengo derecho y tengo la facultad de hacer alguna forma de transactivismo que me visibilice, que garantice que yo tenga acceso a lugares públicos y que las políticas públicas me consideren a mí también. Entonces, creo que eso es lo que estamos defendiendo como personas transgénero que hacen transactivismo. Y pues hacer transactivismo, como acabo de decir, parece que es bien fácil porque basta con que salgas a la calle y no tengas vergüenza de ti y no pienses que estás haciendo algo mal o que no te escondas, ¿no? Ahora,
El tema tal vez que no hemos hablado tan a detalle es, bueno, hay dos razones, al menos en lo que he estudiado, por supuesto aquí creo que ustedes me pueden informar un poco más, pero por una parte están los argumentos biologicistas, digamos, de las posturas transexcluyentes, donde dicen, no, el feminismo o la palabra mujer solamente se debe referir a las personas que tienen vulva y que tienen estos cromosomas. Y dices tú, pues, ok, pues si eso piensas está bien, pensamos cosas distintas, no creo yo que la noción de ser mujer se agote en esos dos aspectos, pero pues si tú lo crees, pues bien, solamente no canceles nuestra forma de existir y no nos violentes con un discurso de odio. Eso por una parte. Y el otro argumento es este argumento histórico donde te dicen que la explotación y la opresión, más bien la palabra es la opresión patriarcal, solamente ha estado dirigida a las mujeres. Por lo tanto, las personas transgénero que pretenden ser mujeres transgénero, en realidad son hombres también parte del patriarcado queriéndonos oprimir. Y dices tú, pues mira, no sé, porque dentro de tu visión del feminismo parece que es otra vez monolítica y única y probablemente dejarías fuera a otras mujeres, pero aún comprando eso, es decir, aún comprando que yo como persona transgénero estoy ejerciendo una opresión patriarcal, diría, pues de todos modos tengo derecho a existir. No tengo derecho a ejercer una opresión patriarcal, eso no, pero sí tengo derecho a existir y sí tengo derecho a relacionarme con las personas a mi alrededor y vindicar mi lugar social. Y es que probablemente, y aquí tal vez la voy a hacer de, ¿cómo le dicen a esto? Abogado del diablo. Donde dices, pareciera que ser transgénero implica que no tienes consideración por las preocupaciones o por ciertas preocupaciones de las mujeres y de algunas mujeres feministas, que son cosas como, bueno, ¿dónde queda la equidad? Si hay una mujer transgénero que toda la vida estuvo socializada y se desarrolló como hombre y después decide que va a hacer su cambio de género y entonces ahora entra a una competencia atlética como mujer y tiene ventaja y gana. Y entonces dices tú, pues eso también le preocupa a algunas mujeres transgénero, tal vez no a todas, tal vez hay quien alevosamente haya tomado ventaja de eso, pero hay quienes no es algo monolítico tampoco. Justo como dijimos hace rato, pues hay quienes por alguna situación traumática pues no se sientan cómodas compartiendo los espacios pues más íntimos como son los baños o como otros y digan no quiero que las personas transgénero estén aquí. Y la respuesta sería, pues también hay personas transgénero que tienen eso en mente, que dicen yo quiero respetar y no quiero incomodar. También, y este es muy interesante porque de hecho eso me pasó a mí, existe un concurso de ensayo de filosofía analítica que está dirigido a las mujeres que hacen filosofía, y entonces alguien me preguntó, oye, ¿por qué no participas? Ahora eres mujer. Y entonces me quedé como, pues sí, técnicamente podría participar, pero escojo no hacerlo por lo siguiente, porque yo conseguí mi licenciatura y mi maestría en filosofía, pues siendo hombre, y llegué a donde estoy y tuve un empleo y varias otras cosas, sí muy al cobijo de cierto privilegio, pues como persona cisgénero, y de pronto cambiarme en este momento y participar en un concurso de ensayo para mujeres que hacen filosofía analítica, pues sí me parece ventajoso. Sí me parece que no no estamos en igualdad de condiciones, porque el lugar al que yo llegué, pues me favoreció mucho ciertas cosas y no puedo dejar de eso. No puedo dejar de ver eso. Entonces, lo que diría es decir, ¿a dónde voy con esto? Lo que estoy diciendo es, pues ser transactivista no significa que eres necesariamente antifeminista, ni que no eres sensible a las preocupaciones que pueden tener específicamente ciertos
sectores de las mujeres y de los distintos feminismos. El que sí no voy a aceptar, probablemente el que sí se me hace como bien persinado y erróneo, es el de cómo le explico a los niños que hay otras personas que no son nada más hombres o mujeres, porque entonces ahora con tu modo de ser tan extravagante me los vas a adoctrinar y mi hijo se va a hacer transgénero, y es que ahí es donde el discurso transexcluyente, desafortunadamente yo creo, pues sí encaja mucho con el factor más conservador y más ochentero anti-homosexual, donde dices, oye, es que no se le vaya a pegar lo gay al niño, no dejes que se junte con estas personas, ¿no? Ujú. Y la respuesta es no, o sea, es no, porque no somos algo contagioso, ni tal vez sí somos algo peligrosos, pero no somos algo contagioso, somos algo distinto, somos divertidas las personas trans en general, creo. Pero pues no somos monolíticamente una forma de ser, no estamos deliberadamente violentando a los demás. Hay distintas formas de pensar y procurar los espacios públicos y las políticas públicas, y a las cuales no se tiene que responder o no justifica el discurso de exclusión acompañado de la violencia. Porque yo creo que sí le puedes decir a alguien, mira, por favor, no entres aquí, o queremos que este espacio no sea interseccional, queremos que haya espacios separatistas por estas razones. Con respecto a las agresiones, creo que no van de la mano una de la otra. Y lo que sí vemos de distintivo, y de lo que casi no hemos hablado hoy, es que sí existe un discurso muy cargado de odio, muy dirigido a ofender y humillar, y que pues sobra, que dices, mira, las cosas que tú tengas que argumentar respecto a tus argumentos biológicos o sociológicos o del orden que quieras, pues van a ser más claros si no los cargas con todo ese cariz de odio y desprecio que tienes para las personas trans. Entonces, no me parece justificado, y no me parece que sea necesario, y sí me parece que tiene que cambiar, que no creo que es todo lo que tengo que decir a este respecto. Por lo pronto, solo como condensándolo, pues no es cierto que las personas trans no compartan ciertas preocupaciones que pues incluso las personas trans excluyentes han mencionado. A mí también me preocupan tener cuidado con respecto a esos aspectos de procurar los espacios feministas y procurar la igualdad o la equidad, en este caso, con todas las mujeres. Eso creo. Es un muy buen tema porque es como decir, yo soy lesbiana política. No, o sea, no es algo que se decide, no es algo que nosotros decimos, ahora yo quiero hacerlo, no es moda. Es simplemente cómo yo me siento, cuál es lo que es para mí mi ser, qué es eso que me hace a mí tan único como individuo. También no es como que te vaya a pegar, pues, no es ningún tipo de virus, no es una bacteria, es algo que sientes, es como eres, y es algo que te define a ti como persona. No puedes elegir que hoy soy heterosexual, pero mañana quiero ser lesbiana. No, es quién eres, y no puedes simplemente cambiarlo a complacencia de otros o a complacencia de ti mismo. Bueno, yo primero que ¿a quién le asignaron su género con una prueba genética de ADN? Perdóname, pero yo no conozco un caso en el que les hayan asignado el género. Tal vez si algún día me encuentro con alguien interseccional cuyos genitales sí están variados, me diga que sí se lo asignaron a partir de una prueba de ADN para saber con cuál coincidía, pero o sea, ese argumento de solo las mujeres biológicas por ADN, o sea, ¿cómo tú sabes que tienes el ADN correcto? ¿Cómo me lo puedes demostrar? ¿Alguna vez te has hecho una prueba? ¿Qué tal si en una de esas eres una persona intersexual pero sin rasgos definidos? No sé si me explico. Entonces, pues también
es nuevamente cuestionarse el qué es ser mujer, y realmente es un tema en el que podríamos incluso crear un podcast completo diferente y hablar muchos episodios, porque justo no podemos a poder definir qué es ser mujer ni en una plática, y yo creo que realmente no es algo que se defina, solo es algo que tú expresas, que sientes, porque también hay casos en los que termina siendo, perdón, me estoy confundiendo. Hay ya cuestiones en los que ser hombre o mujer es irrelevante ante muchas de las actitudes que estás tomando. Ser mujer no te hace no ser agresiva, no ser una agresora y no ser machista ni misógina. Incluso si las mujeres no fuéramos machistas y misóginas por educación, no tendríamos muchos de los problemas que tenemos. Se rompería el ciclo, pero también lo somos y tenemos que aceptarlo. Entonces, yo sí cuestiono mucho ese argumento de solo las mujeres biológicas, porque pues, ¿cómo sabes que eres una mujer biológica? Tus genitales no dicen nada. No puedes decir las mujeres que menstruan porque pues muchas mujeres con vulva no menstruan. No puedes decir las que se pueden embarazar porque lo mismo, síndrome de ovarios poliquísticos, por decir una de las muchas razones por las cuales no te podrías embarazar. Y entonces vas a resumir toda la identidad femenina, todo lo que nos ha pasado a lo largo de toda la historia, a una vulva, a una forma de tu genital. Hasta la biología comete errores. Entonces, según lo ya preestablecido, no es que cometa errores, sino que nosotros creamos una teoría, una moral alrededor de la ciencia, que realmente cada vez se está desmintiendo más. Entonces, si las mujeres trans entran o no, yo creo que sí es un debate muy fuerte, porque, por ejemplo, yo en algún punto le dije a Sofi que cuestionaba un poco, no que las mujeres trans entraran al feminismo, sino que entraran en el tema exclusivo del aborto, porque las mujeres trans no abortan, pero los hombres trans sí. Entonces, pues justamente ahí podemos hablar de una lucha tal vez en donde no puedan opinar ni participar, pero sí apoyar. O matices, como dije en esta plática, no vivimos el mismo tipo de violencia. Y hay violencias que no van a llegar a entender porque no las vivieron en carne propia, pero yo tampoco voy a entender la violencia que les han ejercido. Y la verdad prefiero respetar la diferencia, respetar el hecho de que no puedo entenderla y solo escuchar y tratar de comprender a lo más que pueda comprender, porque no lo viví en carne propia. Entonces, justamente, si entran las mujeres trans o no en el movimiento feminista, yo creo que está ahí la diferencia. ¿En qué parte de la lucha entran? Porque sí hay matices en donde yo creo que no puedan realmente opinar, pero yo tampoco creo que tienen que estar completamente aisladas. Así como yo no puedo entrar a la lucha transactivista, aunque puedo apoyarlas. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo más antes de que lleguemos a la recta final del episodio? Ok. Bueno, entonces, sí, el tema es tal vez es tener claro que no todas las personas vamos a tener cabida en todos los espacios de la misma forma. Así, los feminismos, o decir que hay una diversidad de feminismos, ilustra muy bien. Y lo que acabas de mencionar, hay ciertos temas que pues nos competen a todos, pero respecto a los que no podemos incidir de la misma forma, o no podemos esperar jugar el mismo rol todas las personas. Y pues hay que reconocer eso también. Creo que eso es algo muy, muy importante. Entonces, lo que
voy a insistir en este último punto porque seguramente es algo, bueno, es algo de lo que estábamos hablando antes de que empezáramos el episodio y que no quiero que dejemos de mencionar. Es donde aparece el discurso de odio y por qué. Y bueno, ya decía hace un momento, no parece que haya algo que lo justifique o no parece que ayude especialmente a esclarecer algo. Y pues creo que no lo hemos mencionado hoy, o tal vez solo mencionamos no hemos utilizado la palabra TERF, pero vale la pena que hablemos al respecto por la controversia que hay respecto a si esto es un epíteto peyorativo o no. Y entonces aquí es algo padrísimo, porque además me encanta, porque es con filosofía del lenguaje 101, que es ¿qué cosa hace que una palabra sea un epíteto peyorativo? Y la respuesta es que tenga una carga una carga denostativa o una fuerza peyorativa. Cosas que utilizamos en lo cotidiano, en el habla, que son palabras que utilizamos que en realidad no describen solamente, sino que además tienen una carga ofensiva. Por ejemplo, en Sudamérica, la gente se refiere a a las personas con origen boliviano como bolitas. Entonces, que le digas a alguien que es bolita, no solamente es decir que es de Bolivia, es decir que es de Bolivia y medio que lo desprecias. Y por supuesto así son los epítetos raciales y los epítetos clasistas y muchos otros, ¿no? Entonces, el tema con si algo es un epíteto peyorativo o no es si tiene una carga peyorativa o no. Y el tema con si TERF es un insulto, en este caso peyorativo o no, pues lo que nos preguntaría es ¿qué es eso que hace cuál es esa carga peyorativa con la que estarías tú imprimiéndole a la persona a la que le dices TERF? Y creo que la respuesta no es le estoy diciendo TERF o la desprecio porque es mujer o porque es feminista. No, claro que no. El tema es si esto en algún momento se entiende así, como una palabra que manifiesta una desaprobación, es porque a lo que apunta pues es que eres una persona que antes que argumentar o antes que ser propositiva, se dedica a ofender y a insultar. Y eso pues no me parece que sea tanto como un insulto. Creo que eso sí es una descripción, que en lo que estoy completamente de acuerdo, que creo que es lo que hemos dicho varias veces, me parece que cualquier término que sea utilizado con la intención de ofender o humillar, pues en realidad no construye, no aporta a la hora de querer esclarecer un discurso o a la hora de querer realizar acuerdos sociales. Y en ese sentido hay que denunciar cuando el discurso de odio es discurso de odio. Y el discurso transexcluyente suele ser más bien una racionalización de aspectos biológicos o de aspectos culturales o sociales que pretenden mascarar un discurso de odio. Y pues no tenemos por qué aceptar eso ni por qué lidiar con eso. Y pues no tendríamos que dejarnos tampoco. Creo que es algo que tenemos que tener claro. Eso no significa que tenemos que ir y declararle la guerra a la gente TERF, sencillamente es como decir, no, tenemos que pensar, construir y repensar nuestras actitudes respecto a la forma en la que hacemos transactivismo, porque todas las personas tienen derecho a perseguir que los espacios y las políticas públicas los incluyan y que tengan todas las personas el mismo respeto y reconocimiento que cualquier otro. Y eso incluye también a las personas trans. Y ya, creo que eso es lo que tendría que decir por lo pronto. Creo que yo diré mi último comentario con una frase muy famosa, que es hasta que la dignidad se acostumbre. Eso sería todo. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera agregar algo más? Bueno, también me parece que no
no hay una negación de la realidad de las opresiones que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres cisgénero, ¿no? Esto de los feminicidios, la mutilación genital, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que aquí en Latinoamérica no solamente te matan por ser mujer, como dice Uchicuriel, ¿no? Te matan por ser niña, te matan por ser indígena, te matan por ser trans y te matan por ser negra, ¿no? Entonces yo creo que es asumir que una sola realidad de lo que es ser mujer no existe, no hay una sola forma única, no hay que universalizar lo que es ser mujer, no hay que reducirlo como muchas compañeras lo hacen a lo biológico, ¿no? Creo que va mucho más allá de esto. Y ya. Pues si ese es el caso, entonces les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron hoy, a Monse, Sander, Sophie, Mary, Luna y a Sam, que estaba por ahí oculto también. Y pues eso es todo. Regreso los micrófonos a Sophie, que seguramente tiene algún anuncio que hacer. Ah, no, a Sander, creo que Sander normalmente toma el control aquí. Bueno, a quien quiera de ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas, pues gustoso de haberles escuchado en este episodio, Gabriel, no sé, Luna, qué grandes aportaciones y pues sin duda me enseñaron mucho en este episodio y pues nada, espero que igual también se lleven esta misma retroalimentación que yo me llevé en este episodio y no sé si gusten compartir redes sociales para que le sigan. Monse, Luna. Ay, gracias. Sí, bueno, en Facebook está la página de Siempre de México y en Instagram, no tenemos un Instagram, pero yo me llamo Seawalk y Diagonal. Y muchas gracias, en serio, me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias por compartir tus redes sociales, Monse. Y bueno, Gabriel, ¿quieres compartir nuevamente tus redes sociales donde podamos seguirte? Sí, bueno, en Facebook encuentran la página de Queen G, que es muy divertida, tiene memes y canciones y cosas simpáticas. Es curioso, yo no pensaba que fuera tan relevante, más bien diré esto, yo nunca pensé que las cosas que yo hacía musicalmente fueran relevantes hasta ahora que soy una persona transgénero, porque también lo que haces es decir, mira, las personas transgénero también medio saben tocar la guitarra y hacen canciones y hacen cosas, aquí estamos, ¿no? Entonces me parece algo que puede no resultarles muy aburrido ver la página de Queen G. Y también está mi canal en YouTube, me encuentran como Gabriel RG, donde hablo de cosas de lógica y filosofía del lenguaje y así. Gracias. Genial, Gabriel. Muchas gracias por compartir redes sociales. Pues da también un agradecimiento a nuestros invitados por escuchar este episodio y generar aportaciones. Y pues por obvias razones no estuve en este episodio porque es un espacio para hablar en específico de transfobia y feminismo en una cuestión que pues no entro como tal, pero que sin duda me llevo una retroalimentación como lo acabo de decir. Y pues nada, nos despedimos de este episodio. Igual me pueden seguir en mis redes sociales, como @tuconfelabracitos en Instagram y en Twitter, el abracitos X. No sé, un poco controversial. Y pues nada, también invitarles a que nos compartan sus experiencias, sus opiniones respecto a los episodios que vayamos teniendo. Que nos pueden mandar sus experiencias al correo de amiguesdedorothy@gmail.com. Ahí le estaremos leyendo. Pueden mandarnos
audio, videos si quieren, incluso un escrito y veremos de qué manera compartirlo, ¿no? Y pues nada, gustoso de haberles escuchado y de haber compartido este espacio, acá, de la mano de Gabriel, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.